Entonces la máxima transferencia de potencia, al igual que ustedes pudieron haberlo cubierto en CC, se va a cubrir para temas de CA. Esto sería la parte 2.7. Falta este tema y falta conexión de batímetros para cerrar lo que son temas del examen 2, ¿verdad? Este sería entonces el teorema de la máxima transferencia de potencia. Esto en CC, ¿verdad? Lo vieron como, bueno, donde se ve la parte ahí resistiva, donde ustedes a nivel de CC dicen, ok, la máxima transferencia de potencia para un circuito en corriente continua se da cuando la resistencia de carga, ¿verdad? El RL, es igual a la resistencia de Thevenin, ¿verdad? ¿Recuerdan eso de CC? Sí, profe. Okay. Bueno, en ese caso, entonces, la parte de máxima transferencia en CC era bastante simple con respecto al análisis, ¿verdad? Para CA hay que evaluar un poquitito porque trabajamos, número 1, con números complejos y número 2, con fasores, ¿verdad? Con señales eléctricas representadas fasorialmente. Entonces, a manera de resumen acá vamos a colocar la definición, bueno, en el curso anterior, que sería entonces CC, ¿verdad? Ustedes se obtiene o se dice, digamos, que la máxima transferencia de potencia se da la máxima transferencia de potencia, ya voy a regularizar esa coma, cuando R de Thevenin es igual a R de carga, ¿ok? Entonces, esa R de carga normalmente simplemente se iguala al equivalente de Thevenin de los puntos donde estemos analizando la transferencia, es decir, la carga, ¿verdad? Entonces, para CA, se considera el siguiente circuito, el siguiente equivalente. Ok, ese equivalente normalmente vamos a tener que representarlo como hemos trabajado todo hasta el momento, ¿verdad? Vean que acá sí es de tener un poco de cuidado cuando hablamos ya de circuitos que tienen fasores. Aquí está quedando esta definición mal. Ahí ya completo. Tenemos que, lo más importante es que se debe considerar las reactancias. Que como lo podemos recordar de temas anteriores, en CA, al nosotros tener elementos reactivos, pues entonces consideramos todas las impedancias con su parte reactiva también, como un número complejo. Y podemos incluso plasmarlo de la siguiente forma, que por ejemplo, yo tendré una representación de circuito lineal esto no hacía falta que lo dibujara, pero no importa. Tendré una representación de circuito lineal acá. Ok. Vamos a ver, este circuito lineal puede tener alguna excitación, incluso podemos considerar la excitación como parte del circuito lineal, más bien,
y representarlo como todo un bloque que se conecte a su carga. Okay, este bloque conectado a una carga, digamos que algo así, pero conectado acá, tendrá un equivalente también, ¿verdad? Visualicemos esto como la resistencia de carga. ¿Ok? ¿Qué pasa? Vean que en CA, como yo tengo circuitos lineales que probablemente sean reactivos, es muy probable que mi carga también sea reactiva. ¿Ok? Entonces, en ese caso, yo no la puedo representar como únicamente una resistencia, sino que tendrá que ser una impedancia completa, una ZL. ¿Ok? Dicho eso, entonces todo ese circuito puede equivaler a una fuente en CA probablemente, ¿okay? La cual tendrá conectada una equivalencia de Thevenin. ¿Okay? Acá entonces podemos decir que esa equivalencia puede estar por acá. Algo así, siendo esta la representación del circuito lineal. Okay. Tiene esta representación del circuito lineal acá donde esto es el Z-Thevenin del circuito lineal y esto es el V-Thevenin del circuito lineal. Que esto vamos a acercarlo un poco por acá. Entonces tengo que este circuito lineal equivale a una tensión de Thevenin y a una Z de Thevenin. ¿Okay? Entonces hay que sacar el equivalente de ese circuito al cual estamos conectando la carga. Y finalmente la representación de la carga. Que entonces puede ser vista de esta forma. Incluso acá puede que esos puntitos o esos no tengan que estar. Donde puedo yo decir, ok, esto puede ser un punto A, un punto B. Ok, eso es lo que tenemos para representar, por ejemplo, la distinción entre nuestro circuito y nuestra carga a nivel de CA, corriente alterna. Entonces, ¿qué implica esto? Lo primero es tomar en cuenta lo que son reactancias. Reactancias como por ejemplo la reactancia de Thevenin, que entonces estará compuesta, perdón, la impedancia de Thevenin, que estará compuesta por la parte resistiva o real de Thevenin, más un J, su parte reactiva. ¿Okay? Y estará la Z de carga, que tendrá por supuesto o podrá ser representada de forma completa como una parte resistiva y una parte reactiva. ¿Okay? Reactiva capacitiva o reactiva inductiva, no importa. En pocas palabras, estamos tomando ahora en cuenta lo que son las reactancias. Okay, entonces las reactancias son la parte esencial de cómo analizar ahora, por ejemplo, la máxima transferencia de potencia en CA. Eso quiere decir que para este circuito en total, ¿verdad? Si yo quisiera representar la corriente total de esto, entonces tendría que hablar que ese fasor completo será la tensión de Thevenin, okay, sobre las dos impedancias sumadas, la de Thevenin más la de carga, ¿verdad? Veámoslo acá. Entonces, la corriente total pasará por ambas impedancias. ¿Okay? Entonces, en ese caso, la corriente se estima tomando en cuenta a ambas. Tomando en cuenta a ambas, si ustedes recuerdan, vean que normalmente esto también equivale
a un fasor de la tensión de Thevenin sobre las partes reales sumadas, ¿por qué no? RTH más RL como la parte real total del circuito más un J la parte o reactancia de Thevenin más la parte reactiva de la carga. Okay, siendo esto entonces la expresión completa ya representada como lo hemos venido viendo en el curso. Entonces vean que si yo quisiera calcular la potencia de todo esto, ¿verdad? Quisiera calcular la potencia de ese circuito, que será un circuito normalmente completo, representado por Thevenin. Entonces, para calcular P, ¿verdad? Entonces yo diría, ok, una forma de calcular P, que vea, ojo que es potencia promedio o activa. Okay. Esto normalmente es lo que se toma en cuenta para la máxima transferencia de potencia, ¿verdad? La promedio o activa. Entonces acá tendremos la magnitud de la corriente al cuadrado por la carga, ¿verdad? Ojo que aquí, ¿verdad? Hay que poner atención en esto para poder conceptualizar la diferencia. Aquí solamente se toma la parte real de la carga porque estamos hablando de potencia activa, ¿verdad? Eso es importante que entiendan eso. Entre dos, ¿ok? Tomando en cuenta que estos son valores pico, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo represento esta corriente como la ecuación que extraje del circuito total, ¿verdad? La corriente que circula por acá y, ¿verdad? Podemos incluso volarnos de ahí para que se entienda mejor. Entonces será I la que pasa por todo el circuito. Entonces yo ya tengo una definición de I. Vean que si yo saco la magnitud de esa corriente, ¿verdad? Acá lo que está pasando es que se representó como corriente por tensión y la tensión se representó como corriente por la resistencia, ¿verdad? Entonces ahí quedó la corriente al cuadrado. Acá, si yo tomo esto, le saco la magnitud a este número, ¿verdad? A esta expresión para la corriente, entonces vamos a visualizar que ahí, entonces, al menos lo que es el valor de la tensión de Thevenin, ¿verdad? Ok, para sacar la magnitud de esto es magnitud de la parte de arriba, magnitud de la parte de abajo. ¿Cómo saco la magnitud de la parte de abajo, chicos? ¿Qué es un complejo? ¿Cómo quedaría esta magnitud? Porque vean que es esta magnitud, ¿verdad? Elevada al cuadrado. ¿Ustedes qué creen? Estamos cerquita del examen ya. ¿Cómo saco la magnitud de un número complejo? Profe, decir la magnitud, perdón, decir la magnitud de ese número lo que sería sacar la raíz cuadrada de la sumatoria de los cuadrados de ellos. Correcto. Entonces vos ya como tenés la raíz cuadrada de los cuadrados de ellos y tenés la expresión elevada al cuadrado, la raíz se va. ¿Ok? Entonces al tener la raíz fuera, nos va a quedar solamente cada elemento, que sería RL más RTH cuadrado. El J no está porque es magnitud, más LXTH XL cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Esta expresión completa la expresión para la potencia, en máxima transferencia de potencia para circuitos en CA. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vean que aquí yo tengo una expresión que me va a representar potencia total, ¿verdad? Entonces, potencia total aún no es máxima potencia. Simplemente ya yo tengo una expresión en la cual digo, ok, mediante esta expresión yo podría llegar al máximo de esa. Si recordamos de cursos anteriores, para sacar un máximo hay que derivar e igualar a cero. Ok, para encontrar la primera, con la derivada obtengo la pendiente e igualando a cero obtengo el máximo. Entonces hay que derivar y recordemos que aquí lo que queremos es máxima transferencia de potencia para la carga, por lo tanto hay que derivar respecto a la carga. ¿Okay? Pero la carga tiene dos componentes, una imaginaria y una real.
Entonces, la potencia debe ser derivada respecto a RL y respecto a X sub L. Entonces, lo que yo pretendo acá o se busca es ajustar la potencia. Voy a ponerlo acá a nivel teórico. Se busca ajustar la potencia de forma tal que R sub L y X sub L sean máximos. O nos den más bien. Nos den máxima potencia. ¿Ok? Entonces ya dijimos que para poder obtener un máximo de esa expresión, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Saben que nosotros tomamos la expresión de potencia, sacamos la primer derivada, digamos, de cada uno de ellos, que sería entonces derivar a la potencia respecto a RL y derivar a la potencia respecto a XL. ¿Ok? Entonces, esas dos derivadas igualadas a 0, nos van a dar esos máximos, ¿verdad? Entonces, tomamos esto por acá, igualamos esta derivada a 0 y esta otra a 0. Entonces, matemáticamente con esto obtengo la pendiente y vamos a bajar un poquitito por acá para que quede completamente documentado de dónde sale todo. Y con esto de acá obtengo el máximo. ¿Ok? Entonces vean que sencillo, ¿verdad? Tomo esta expresión, la derivo con respecto a una de las variables que tengo, que en este caso serían RL y XL, le igualo a 0 y determino cuánto tiene que ser RL para ser máximo y cuánto tiene que ser XL para ser máximo. ¿Ok? Esas derivadas son lo siguiente, digamos, si yo derivo P respecto a XL, voy a obtener la siguiente expresión. VTH cuadrado por RL por XTH más XL sobre, esto es ya la derivada resuelta, TH más RL cuadrado más XTH más XL cuadrado, ¿ok? Entonces, esto se iguala a 0 para obtener el máximo. Si ustedes observan eso detenidamente, esta parte de acá se elimina porque es una división, se va la tensión de Thevenin y se va RL, quedándonos únicamente XTH más XL igualado a 0. ¿Okay? Por lo tanto, voy a ponerlo acá en color azul, por lo tanto, para obtener un máximo respecto a XL, la reactancia de Thevenin debe de ser igual a menos la reactancia de la carga. ¿Ok? Y de esa forma logramos obtener un máximo para la potencia en términos de XL. Nos falta el otro elemento que sería la parte resistiva. ¿Ok? Hasta aquí está claro, chicos. Sí, profe. ¿Sí? Ok, para la otra derivada, digamos, la derivada de P, es decir, de la potencia activa respecto a su parte resistiva, esa derivada resuelta tampoco la vamos a hacer, será la tensión de Thevenin cuadrada, RL cuadrado más XTH
XL cuadrado menos 2 veces RL RTH más RL. ¿Okay? Esta derivada es como más larga que la otra, ¿verdad? Todo esto igualado a 0 para obtener el máximo y dividido sobre, vamos a ver cómo que esta expresión es esto mismo. Voy a copiarlo de acá. Esto mismo. Multiplicado por 2 y elevado al cuadrado. Que al final y a la postre no nos interesa tanto. Vean que sucede lo mismo que en la de arriba. Todo esto queda multiplicado por 0, se elimina la tensión de Thevenin y nos queda solamente la expresión que está ahí dentro. Es decir, solo esto. Nos queda solo esta expresión igualada a 0. ¿Okay? Esta expresión igualada a 0. Si tenemos ahí algún cuidado, ¿verdad? Vemos que esta no vale la pena desarrollarla como x cuadrado más x sub th cuadrado más x sub l cuadrado más 2 veces x sub th por xl, porque no existe posibilidad de que se elimine con ningún otro elemento de lo que quedó. Pero esta sí, ¿verdad? Vean que entonces, si nosotros visualizamos esa parte, decimos, bueno, esta equivale a tener RTH al cuadrado más RL al cuadrado más 2 veces RL RTH. ¿Ok? Como les repito, acá no vale la pena desarrollar esta otra parte, que no hay posibilidad de reducción. Al no haber posibilidad de reducción, simplemente la dejamos así. Y veamos qué podría pasar con el otro. Vean que acá, con la otra parte, que sería menos este por este y este por este, menos 2 veces RL por RTH, ¿ok? Menos menos 2 veces RL cuadrado, ¿ok? Todo esto igualado a 0, y efectivamente hay una expresión que sí se puede ir, que será esta, ¿verdad? Esta se puede ir con esta, empezando ahí a reducirse un poquitito lo que nos queda, quedando, en pocas palabras, la parte resistiva de Thevenin más la parte resistiva de la carga cuadrada, ¿ok? Vean que acá hay un RL cuadrado. Ese RL cuadrado tiene un menos 2 y aquí hay un 1. Entonces, menos 1 más 2 nos queda este RL cuadrado negativo por acá. ¿Okay? Al quedarnos ese negativo por acá y la otra expresión sin desarrollar, que sería la de las reactancias. ¿Okay? Esto se redujo a esta igualdad con 0. ¿Okay? Ya casi obtenemos algo que nos pueda servir. Ahora bien, vean que aquí ya hay una primera condición que nosotros detectamos para poder hacer la potencia máxima. Esta sería nuestra primera condición. ¿Okay? Esa primera condición dice que para que la potencia sea máxima, la parte reactiva de Thevenin debe ser el negativo de la carga. Entonces, si nosotros hacemos eso acá, esta expresión se hace 0. ¿De acuerdo? Esto se hace 0. Entonces, es fácil concluir que para obtener un máximo de la parte resistiva, RTH debe de ser igual a RL. ¿Okay? Entonces aquí tenemos ya ahora sí la segunda condición. Entonces, por lo tanto, acá la parte resistiva de Thevenin debe ser igual a la parte resistiva de la carga para que se cumpla la máxima transferencia de potencia. Entonces, esta sería la segunda condición. Ok, y para ser consistentes, esto lo pusimos en color azul y un rectángulo que señale esto como respuesta
a nuestra incógnita. ¿Okay? ¿Estamos claros, chicos? ¿Les queda claro cómo debe ser la razón entre el equivalente de Thevenin y la carga para que haya la máxima transferencia de potencia? Profe, una pregunta. Ajá. Si nuestra resistencia de carga es puramente reactiva, ¿podríamos omitir el segundo paso o no? Pues sí. En ese caso sí, si tenés una carga meramente reactiva o puramente reactiva y tenés deberías de tener un equivalente de Thevenin que sea el negativo de esa parte reactiva. ¿Cuál sería el único detalle con eso? Con la máxima transferencia de potencia. O sea, vos podrías decir que sí está bien, solo tenemos una parte reactiva, pero ¿qué pasaría con la potencia? ¿Cuánto se haría? Sería sería cero, ¿no? Porque sí sería cero porque Correcto, puede ser un inductor. correcto. Porque la potencia activa sería cero, porque recordemos que ella va a depender, de acuerdo a la fórmula general, de únicamente la carga, de la parte resistiva de la carga, todo eso. Entonces, al depender únicamente de eso, si esa parte es cero, la potencia activa es cero. ¿Ok? Entonces, para esa parte, que es lo que normalmente se mide para máxima transferencia de potencia, ¿verdad? Entonces, para esa parte podemos concluir, ¿verdad? A pesar de que sí, está bien, si es meramente reactiva, la parte resistiva de cero en ambos casos, sin embargo, no hay potencia, por lo menos activa. Ok, entonces en este caso, para obtener máxima transferencia de potencia, vamos a generalizar y vamos a decir que la carga debe ser igual, bueno, a lo que ya está previamente establecido, que sería RL más XL, y que esto debe ser igual a R de Thevenin, ¿ok? Menos J X de Thevenin, es decir, el conjugado de la carga. Entonces, para que esto se cumpla, ZL debe ser el conjugado de ZTH. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por acá vamos a añadir una nota que diga la máxima transferencia de potencia promedio o activa se da cuando ZL, voy a ponerlo con mayúscula, es igual a ZTH, ¿qué me dice esta cosa? Igual a ZTH conjugada. ¿Okay? Esa es nuestra máxima conclusión de este desarrollo el día de hoy. Vamos a mover esto aquí a la par para que quede como nuestra gran conclusión. Y ahora sí, ¿qué pasó con la potencia? Una vez que ya concluimos eso, ya nosotros podríamos decir, ok, yo tengo o puedo calcular la máxima potencia haciendo qué, de acuerdo a la ecuación que tenemos por acá. ¿Qué tengo que hacer con eso? ¿Qué se les ocurre? Voy a llevármela. Dicho eso, ¿verdad? Vean que entonces si yo quisiera obtener máxima potencia, esta de acá, ya yo tengo las condiciones que necesito. Esto ya ahora es P, ahora es P máximo. Ay, perdón. Esto es P máximo, ¿verdad? Tildado. La corriente, pues seguirá siendo la corriente como tal. La RL debe de ser igual a RTH, ¿ok? Para obtener máxima transferencia. Esto es RTH. Y aquí tengo una forma de calcular potencia máxima.
Que si yo tengo la corriente total o la magnitud de la corriente total y tengo el valor de la R de Thevenin, ya con solo eso me da potencia máxima. Ahora, ¿qué pasa si yo no tengo todo? Ya, si yo no tengo la corriente y lo que tengo es la tensión de Thevenin, bueno, pues entonces en ese caso, acá tendremos que sustituir esto por R de Thevenin, ¿ok? La RL por R de Thevenin es básicamente la misma. ¿Sí? Aquí tengo RL y R de Thevenin, estandarizo. Digo que voy a tener entonces 2 veces R de Thevenin, ¿verdad? Es RL más R de Thevenin, 2 veces R de Thevenin. Entonces 2 veces R de Thevenin acá, 2 veces R de Thevenin cuadrado, porque estaba aquí dentro, ¿verdad? Era RL más RTH, y RL es RTH, entonces es 2 veces RTH. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Estamos claros? Sí, profe. Sí, profe. ¿Ok? ¿Qué pasa en este otro elemento? ¿Cómo debe ser XTH respecto a XL? Debe ser Negativo. negativo. Entonces, esta parte, Se hace Se cero. cancelaría. ¿ok? Esta parte se nos cancela. Y la potencia máxima se puede calcular de esta forma. Si hacemos una reducción de eso para que se vea aún mejor, ven que aquí tengo 2 al cuadrado 4 por 2, 8, ¿ok? Y tengo la resistencia de Thevenin al cuadrado, pero arriba también la tengo. Entonces me queda solo una vez abajo. Todo esto dividiendo al cuadrado de la magnitud de la tensión de Thevenin. ¿De acuerdo? Estas son las dos fórmulas o las dos formas, maneras que yo tengo de estimar la potencia máxima de un circuito en CA. Ok, chicos, entonces para conceptualizar mejor, bueno, las más utilizadas claramente son estas dos. Esta y esta. Okay. Estos son de formulario, están en formulario. Okay. Vamos a hacer un pequeño ejemplo para comprobar que hemos comprendido o para reforzar el entendimiento del asunto. Entonces hacemos un ejemplito de esto, en el cual se nos pide, por acá, determine ZL para obtener máxima transferencia de potencia. Ok, pero además calcule la potencia máxima también. Entonces vamos aquí, además el valor máximo de potencia. Promedio. Ok. Entonces ahí está el ejemplito. Creo que es mejor que lo pasemos hacia abajo. Donde lo pase hacia abajo, creo que esta cosa se va a desbaratar un poco ahí. Ahí, hagámoslo así. Entonces, este será el ejemplo para máxima transferencia de potencia. Y el circuito es el siguiente. Tenemos una fuente en CA, que en CA por ahí. Tenemos
una resistencia, otra resistencia. Acá tenemos un capacitor. ¿Qué más le podemos agregar? Una bobina. Por acá. Y finalmente la carga. Ok, entonces procedemos a ajustar por acá. Conexión de todo el circuito. Acá podemos hacer algo distinto para enmarcar la carga. Súper parecido. Sí, vamos a ver, le damos los siguientes valores a los elementos. Por acá tenemos 8 ohms. Por acá 4 ohms. J5 para representar esta bobina. Y menos J6 para representar la impedancia de esta o reactancia de ese capacitor. Por este lado, el fasor de alimentación, el fasor de la fuente de alimentación es 10 con ángulo de 0 voltios. Y este es ZL. Sí, siendo entonces estos, digamos, los puntos A y B, no necesariamente tienen que ser siempre A y B, puede ser otro par de puntos, no es una nomenclatura fija, lo que quiero decir. Y ahora sí, toca solucionar. Vean que hay que determinar varias cosas. Determinar la ZL para obtener la máxima transferencia y calcular el valor máximo de potencia promedio. ¿Qué hacemos, chicos? ¿Qué harían ustedes? Entonces, primero habría que calcular el equivalente de Thevenin, ¿no? De ese circuito, Primero en habría los que puntos A, sacar. B. Correcto. Entonces, aquí lo más fácil sería empezar por la Z de Thevenin, ¿verdad? Que es apagar la fuente. Entonces, la Z de Thevenin, ¿a qué sería igual? Apagando la fuente de tensión, de alimentación. Ven que las fuentes de tensión se sustituyen por un cortocircuito cuando se apagan, por 0 voltios, digamos. Entonces, queda un cortocircuito por acá, queda esta resistencia de 4 ohms en paralelo con este arreglo acá de menos J6, 8 ohms. ¿Y qué más?
¿Cuál sería la Z de Thevenin? ¿Vista desde dónde? Sería la suma, sería ¿Perdón? Desde los puntos A y B. Ujú. Entonces, escucho para que me den ustedes la expresión final de eso, ¿cómo quedaría? sería la sumatoria de 8 menos J6 8 como menos serie. J6. Eso por el paralelo de 4 y todo eso Ok, sumado entonces esto en J5. conjunto, en paralelo, con 4, ¿correcto? Se le suma la Y de más Ajá. J5. Y a J5. este resultado le sumamos J5. ¿De acuerdo? ¿Cuánto les da eso? Profe, a mí me está dando 44 sobre 15 más J 67 sobre 15 44 sobre 15 sobre 15 más J J 67 sobre 15. 67 sobre 15. ¿Cuánto te dan los valorcitos? ¿Cuánto es esto? Si le apretas el botoncito ahí de dar en decimales, de la calco. 2,93 para la parte real y Más J, 4,46 para la parte imaginaria o compleja. 4,46. ¿Ok? Ohms para esta cosa. ¿Ok? Listo. Entonces ya tenemos ahora, ya podemos dar una respuesta o no. ¿Cuál respuesta podríamos dar? Con solo esto ya tenemos una de las respuestas, ¿verdad? Que es lo que nos dicen, calcule ZL para obtener máxima transferencia de potencia, sería, Sería el conjugado de ZH, ¿no? que ZL entonces sería 44,15 menos J 67,15, ¿de acuerdo? Para máxima transferencia de potencia. ¿Qué nos falta para poder sacar la Pmax? La Tenemos tensión de Thevenin. la tensión de Thevenin, ¿verdad? Podría ser por corriente, pero está un poco más difícil. Entonces, saquemos mejor la tensión de Thevenin. Entonces, paso 2, digamos. Paso 2, V de Thevenin. ¿Cuánto es V de Thevenin? ¿Y cómo se saca? Conceptualmente, ¿qué era V de Thevenin? Perdón, no te escuché. No te escuché. ¿Me están escuchando ustedes, chicos? Sí, ahora sí. Un momento. Se cortó. Bueno, entonces recuerden que conceptualmente la tensión de Thevenin es equivalente, ¿verdad?, a la tensión de open circuit o circuito abierto. ¿Okay? Esta es la equivalencia más importante para hallar esta tensión. Entonces, si nos vamos para arriba, la tensión de circuito abierto, ¿verdad? Vean lo que sucede acá. Entonces, la corriente que va para allá, ¿cuánto es? 0. 0, ¿verdad? Corriente acá es igual a 0. Porque esto está en open circuit, VOC, open circuit, esta es corriente 0. Entonces, la corriente, perdón, la tensión de circuito abierto es la que cae a través de estas dos, ¿ok? Visto desde las terminales A y B. ¿Okay? Lo que pasa es que J5 tiene corriente 0 y como tiene corriente 0, tiene tensión 0, por lo tanto no suma para la tensión de
open circuit que hay. Aquí vamos a tener más menos 0 voltios. ¿Ok? Más menos 0 voltios. De hecho, más o menos, sí, 0 voltios. Correcto. Entonces, acá la tensión que se puede considerar tensión de circuito abierto será la que cae únicamente a través de esos dos. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo la sacamos? Un divisor de tensión, no. Un divisorcillo de tensión, ¿verdad? Nada más tomamos la fuente, multiplicamos por TH, será tan simple como tomar 10 ángulo de 0, multiplicarlo por 8 menos J6, entre la sumatoria de todo, que sería 8 menos J2, ¿verdad? No, aquí me equivoqué. 12 menos J6. 12 menos J6. ¿De acuerdo? ¿Cuánto les da esto? (22 tercios menos J 4 tercios). 22. Puedes dármelo en polares. Recuerden que las tensiones normalmente se dan en polares. Ok. A ver. 7,45. Un momento que la tenía en radianes. Con ángulo de menos 10,30. Ok. Sí, entonces recuerden, tensiones, corrientes, normalmente en polares. Y van a ver que algunos exámenes exigen eso, ¿verdad? Que den respuestas en polares. Entonces esto ahora, de acuerdo ahí, para ser consistente, será nuestra tensión de Thevenin. Ok, y es posible ahora calcular la potencia máxima. Paso 3, P máxima. Ok, por fórmula es esto que tenemos acá, que es lo que acabamos de recién calcular. Okay, P máxima es igual a esto. ¿Sí? ¿Qué será? Entonces, la magnitud de la tensión de Thevenin, que sería 7,45. Por eso es que es importante darlo polares como 45 al cuadrado, entre 8 veces la parte resistiva del equivalente de Thevenin, que dijimos que es 2,93, ¿verdad? 2,93 por acá. O, para ser más exacto, sería 44 sobre 15. ¿Sí? ¿Cuánto les da eso? 2,37. $2,37 watts. ¿De acuerdo, chicos? ¿Está claro? Profe.